Buenos días. La inflación cerró en agosto al 10,5%, una décima más de lo previsto, tal y como ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. La revisión del indicador arroja un panorama oscuro sobre la situación económica y está espoleado por la brutal subida de electricidad y la cesta de la compra. En la inflación subyacente, la que elimina productos energéticos y alimentos frescos por considerarse demasiado volátiles, sí se cumplió con el dato adelantado, situándose en el 6,4%. Llenar el carro de la compra cada vez resulta más costoso para las familias. El grupo de alimentación sitúa su tasa interanual en el 13,8%. Para que se hagan una idea, estamos hablando del porcentaje más elevado desde el inicio de la serie estadística en 1994. La harina, la mantequilla, la leche o los huevos son entre un 20 y un 30% más caros que justo hace un año, productos que curiosamente no están en esa famosa cesta de la compra de Carrefour. Y a pesar de lo evidente y del mal dato, Moncloa intenta vender la idea de que la economía va en la senda de la recuperación y que la inflación comienza a moderarse. Muchos asuntos de los que hablar hoy aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué estás contando en tu Telegram? Un montón de cosas. Pero y muchas cosas que veremos a lo largo de esta mañana. Algunos vídeos muy interesantes. Yo sigo preocupado por la situación específicamente y especialmente de la guerra, porque creo que eso se está complicando mucho, y sigo sin entender por qué no hay ninguna petición en este momento formal para que haya una conferencia de paz, para que puedan sentarse a hablar, para que esto se termine una vez, para que se terminen las muertes, las explosiones, los crímenes, las torturas. Es decir, esta es una situación insostenible y no acabo de entender por qué y a quién le interesa que esto continúe. Es verdad que geoestratégicamente probablemente los Estados Unidos han conseguido algunos de sus objetivos ya, más importantes. El más importante de todos será distanciar a Alemania de Rusia. Esa alianza en Estados Unidos ha sido vista sistemáticamente como un peligro para la primacía norteamericana y obviamente en este momento la ruptura práctica entre Rusia y Alemania está. Alemania va a contribuir también, cosa que Estados Unidos buscaba desde hace mucho tiempo, con un presupuesto del 2% de su PIB, son casi 70.000 millones de euros, va a contribuir al esfuerzo de defensa europea y por tanto a la OTAN, cosa que no hacía en los últimos, bueno, no había hecho nunca. Y esos dos grandes objetivos norteamericanos se cumplen. Alemania no va a depender de Rusia desde el punto de vista energético, y Alemania también va a contribuir de forma importantísima a los gastos de la OTAN en el futuro. Bueno, eso sí está conseguido, pero el coste de eso está siendo extraordinario. Y los riesgos de una elevación de la tensión y de que se produzcan, bueno, que pueda ocurrir un ataque nuclear en cualquier momento, está ahí y hay algunos analistas que califican eso de cercano. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues yo me voy por otro lado, aunque las televisiones hoy solo hablaban de la cesta de compra, la ministra Carrefour, si hay carne, no hay carne. Y el funeral, que no se te olvide. Sí, pero esto ya lo doy por descontado, porque sí, esto son horas y horas y horas, o sea que esto no... Pero a mí me ha chocado una información que creo que es muy conocida, pero que no por eso es malo, que es que el Estado recauda por inflación el triple de lo que gasta en ayudas, el Estado español, ¿no? Cosa que ya sabíamos, pero es que es importante destacarlo. O sea, lo que le importamos al Estado es suficientemente poco como para que prefiera apretarnos las clavijas en vez de ayudarnos. Lo peor de todo eso es que me parece que esa política no es ajena a la política europea, de manera que en el resto de Europa están optando por lo mismo, por coger al ciudadano y apretarle las clavijas. Entonces, desgraciadamente, llega un momento que igual la guerra puede acabar siendo un mal menor. Porque rompa definitivamente toda esa estructura miserable que nos tiene acogotados. David García, muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de volver a estar aquí con vosotros una semana más, un privilegio. Y nada, yo quería centrarme pues,
el nuevo insulto que ha hecho Sánchez a la víctima del terrorismo, una vez más, y nos encontramos con que este señor pues siempre tiene un sótano más en su caída libre en la moral y continúa pues eso, entregando a esa calaña terrorista una y otra vez concesiones, y nos encontramos por situaciones tan extrañas en España y tan raras a la misma, justamente antes de entrar aquí en la que se supone que es la televisión de toda la televisión pública, cómo atacaban directamente a la corona española diciéndole dónde puede ir, no puede ir, mientras tenemos a terroristas que se les permite salir en libertad y que se le hagan homenajes, se le dice al rey Juan Carlos que puede o no puede ir a honrar la muerte de la reina de Inglaterra. Y quiero hilar con esto, y aprovechando que tenemos aquí uno del Partido Popular, a ver si es verdad eso de que la soberana del Peñón de Gibraltar es la reina de Inglaterra, o la soberanía del Peñón de Gibraltar es española, como siempre ha sido, y tiene que ser de una vez por todas, soberanía española, cuanto antes reconocida incluso por la corona inglesa. Por eso desde aquí aprovecha para decirle a la gente: Gibraltar español. Veo que David empieza el martes haciendo honor al nombre de su programa y dando mucha caña. Pues hoy vamos a tener caña Vox PP. Muy Caña, buenos días, oye, José Javier. María, nos podemos quedar Por tú y yo mirando. alusiones. No, hoy nos va a tomar una cervecita que no es mala hora. Espera un Muy poco, buenos días. espera un poco para la Espero cervecita. Muy buenos días, Yo prefiero Salva. asistir al debate. ¿Sí? No, bueno, oye, la verdad es que somos amigos y hay que debatir. Hay 2 horas por delante, muchísimos temas sobre la mesa y, como siempre, pues empezamos cada uno con un tema, ¿no? Y yo quería comenzar, ya se ha hablado de varias cosas, con lo que es, hablábamos de la cesta de la compra y de los 30 productos que dice la vicepresidenta que iban a poner con un precio topado, que luego entraremos de si eso se puede, no se puede, y qué es a lo que conlleva todo ello, ¿no? Pero ahí estamos viendo es el vivo ejemplo de que es imposible salir adelante con este gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto que sale la vicepresidenta diciendo que van a poner en marcha un plan. A continuación, unos minutos después, sale el ministro Planas diciendo que eso no se puede hacer, que es totalmente inviable. Sale a continuación la portavoz del Gobierno, dice que es un tema que se está estudiando. A continuación, la vicepresidenta dice que sí se va a hacer porque el presidente que ella cuenta con el aval del presidente, por lo tanto, que se va a hacer. Sale luego la ministra de Derechos Sociales, que defiende lo que dice la vicepresidenta y que apoya a la vicepresidenta. Y finalmente la ministra de Defensa descalifica el proyecto y que es incompetente la vicepresidenta para llevar a cabo lo que quiere llevar a cabo. Eso en horas, en pocos días, un proyecto que pretende solucionar los problemas de las familias en España, ¿no? Por lo tanto, dices, bueno, ¿cómo van a solucionar algo este gobierno si cada ministro dice una cosa, cada ministro va por un lado, nadie tiene ni idea de si se pueden hacer unos proyectos, si no se pueden hacer, del proyecto que dice otro ministro? Por lo tanto, es realmente preocupante, ¿no? Y mientras tanto, pues como bien decía Salva en la presentación, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a comprar los huevos, cuando vas a comprar la leche, productos totalmente básicos, pues ves que sube y sube y sube y no hay nadie que ponga un remedio a todo esto, o no hay ningún plan. Y cuando quieren poner un plan, pues vemos ese desbarajuste de gobierno que tenemos a la espera, pues hasta los 22 ministros, pues si cada uno tiene que decir ante cualquier proyecto lo que piensa, pues imagínate a dónde vamos a llegar. Y finalmente todo ese lío, Javier, para que al final Yolanda Díaz descarte ya limitar ese precio a los productos de alimentación. Solo va a presionar, dice la vicepresidenta segunda, para que las empresas oferten alimentos mucho más baratos a través de diferentes planes. Pues este es el plan anticrisis de Moncloa. Ni lácteos ni frescos. Los esenciales en la lista de la compra anunciada a bombo y platillo por Carrefour y alentada por el Gobierno son el chocolate blanco, las albóndigas de lata, el pan de hamburguesa, el té de limón ya preparado y las galletas, entre otros de su selección. Ni rastro de los productos básicos y esenciales que más han sufrido la inflación. Nosotros no hacemos valoraciones de las ofertas comerciales de las empresas. El Gobierno ha fracasado en su intento de conseguir que la cesta de la compra a 30 € de la multinacional francesa fuese variada y
sobre todo equilibrada y adaptada a las distintas necesidades. Bueno, yo creo que la propuesta que hemos formulado es clara y, como saben ustedes, es no solamente legal, sino que es perfectamente legal. Hoy mismo ambos ministros, sin incluir al de Agricultura, Luis Planas, se han visto con grandes distribuidoras para debatir una posible limitación de los precios en la cesta de la compra. La patronal lo ha rechazado. Le hemos explicado que no podemos compartir el análisis que ella hizo, concretamente la semana pasada, sobre un problema de márgenes y de precios en la cadena de valor. Y ahora Yolanda Díaz rectifica y, después de dejar fuera al pequeño comercio de la reunión del tope de precios, pide que se acuda a ellos para llenar el cesto de la compra. Bienvenido el pequeño comercio. Es una lástima que, a veces no pongamos el foco en él, porque créame, tiene muchas necesidades. Lo dice alguien que es usuaria y defensora a ultranza. El ministro Escrivá habla que lo de Díaz se trata de una persuasión moral. Yo no lo veo en ningún caso como un mecanismo de control de precios, sino que es algo que es lo que los economistas llamamos moral suasion o persuasión moral. Se trata de alguna forma apelar a determinados elementos de responsabilidad. Es decir, un mecanismo de presión por parte de la ministra que tiene por fin convencer a las empresas para elaborar nuevos paquetes con más ofertas en la alimentación. Y con todo ello, las soluciones del gobierno, para algunos, empiezan a pasar por el economato o las conocidas cartillas de racionamiento. En fin, se incorpora a nuestra mesa Víctor González. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues la verdad es que estuve contento de venir aquí y poder estar con Julio. Siempre es una alegría. He podido escuchar. Y con el resto, espero. Y con el resto, pero especialmente con Julio. Pero menos. Y he escuchado no creáis. Y fijaros, yo creo que hoy, que además se va a debatir luego esta tarde en el Congreso, una proposición no de ley del Partido Popular para que se deflacte en el IRPF la inflación, que está muy bien, que todo esto viene como consecuencia, por ponerlo de un informe que se impulsó desde la Fundación Disenso en el mes de marzo, donde se calculaba, yo creo que de una manera muy fina, cuánto habíamos pagado los españoles durante el año 2021 y cuánto íbamos a pagar de más los españoles durante el año 2022 por la subida de la inflación, que además a las personas que más perjudican son a las personas que tienen rentas disponibles más bajas y que se ven que por eso se llama la inflación el impuesto de los pobres y que tumba todo el discurso que sigue siendo grandilocuente del Gobierno de España, que es algo que a mí me deja perplejo y que es necesario matizar. Estaba mirando, el Gobierno del señor Sánchez ha creado más de 42 impuestos en esta legislatura, ha recaudado más de 16.500 millones por la subida de inflación en lo que llevamos de año que no estaba, sin que esto haya pasado por el Congreso de los Diputados, sino no haciendo absolutamente nada. Y luego tiene toda la maquinaria comercial y de marketing y esos canales de comunicación de los medios de comunicación a los cuales aporta sustanciosas entregas de dinero, que se quedan callados. Dice que es que los españoles hemos pagado 16.500 millones más de euros en lo que llevamos de año por la inflación. 22.200 a día de hoy ya. Bueno, efectivamente, Bueno, efectivamente. Eso ya a los 6 primeros meses del año. Es. Pero esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que es que por inflación estamos pagando más que muchísimos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras, que en el mejor de los escenarios, si recuerdo bien, iba a recaudar, no llegaba a los 2.000 millones. O muchos otros impuestos que son, el impuesto que más recauda en este país es el IRPF, que en años buenos hace el 78.000 millones en números redondos. Es que estamos en unas cifras verdaderamente preocupantes. ¿Y para qué? Para seguir gastando cada día más en gastos que los españoles no nos podemos permitir. Bueno, ¿cómo veis el resto de esa propuesta del PP, Francas? A ver, hombre, si saliera adelante estaría muy bien, pero mi confianza es cero. Ayer parece que la presidenta de Madrid ya dijo que adelantaba eso en Madrid. No parece que eso sea por iniciativa propia, sino forzado por una negociación presupuestaria con Vox, pero también es una alegría, porque lo que tenía muy poca gracia es decir, yo al año que viene deflactaré la cosa, porque para esto, pues, dentro de 5 años, ya me compré una bicicleta, ¿no? A ver si pueden esperar para fabricarla. O sea, lo que hay que hacer es poner medidas ya. De todos modos,
probablemente sería la única de las pocas medidas que tendría una eficacia inmediata en devolver parte de lo que hemos perdido, pero con eso yo ya dije ayer que me parece que hay que intentar ir a las raíces y si la subida de precios, la inflación, depende de los precios de los carburantes, y el precio de los carburantes en el caso de España depende de haberse enfadado con Argelia, de tener a Putin no sé qué, de no tener proyectos nucleares, de estar rompiendo centrales de carbón o desmontando centrales de carbón, de intentar desmontar presas, lo que hay que hacer es cambiar todo eso, si no, no tiene arreglo nada. Y no, estamos haciendo el tonto, por decirlo así, una palabra de 10 de la mañana. Javier. Pues sí, por complementar, yo creo que totalmente de acuerdo con las opiniones anteriores. Aquí hay tres problemas, ¿no? Dentro de un poco subiendo por arriba a el nivel energético, el nivel demográfico y el nivel de alimentación, ¿no? Son tres ejes en los que se debería de estar trabajando. Y más allá de con temas puntuales, que están muy bien, con un proyecto global en el que estuviese todo el mundo de acuerdo, ¿no? O la inmensa mayoría. Es que hay muchas cosas en las que seguro que te sientas en una mesa y te puedes poner de acuerdo. Y el hecho de desplazar el IRPF, pues es algo que automáticamente, si desplazas el IRPF o si bajas el IVA de los productos, de los principales productos de alimentación, sobre todo ese, automáticamente va a bajar la inflación. O sea, si bajas el IVA del 21 al 4, pues automáticamente baja la inflación. Y luego esos 22.100 millones de euros, 22.200 millones de euros que se han recaudado a día de hoy, devolverse a los ciudadanos, porque es dinero de los ciudadanos que tiene el Estado. Y como decía Víctor, han subido 42 impuestos y luego, por otro lado, reducción de gasto improductivo, cero. O sea, no hay ningún tipo de decir voy a eliminar este chiringuito, voy a eliminar este ministerio. Y dicen, no, es que eso es el chocolate del oro. Ya, pero es que hay tantísimos miles de chocolates del oro a nivel nacional, a niveles autonómicos, etcétera, etcétera, que se pueden quitar y que no hay ningún esfuerzo por esa parte. Todos los esfuerzos se piden hacia afuera y internamente no se hace ningún esfuerzo. Más allá de que luego encima las culpas también todas las culpas son de fuera. O sea, tú no tienes ninguna responsabilidad. Pues si tú no tienes ninguna responsabilidad, quítate y que se ponga otras personas a gobernar eso, ¿no? Tú estás en una empresa y si las cosas van mal, tienes una responsabilidad y habrá que poner otro director, otro responsable, otro gerente. No decir, nada, es que no es culpa mía, es que la competencia trabaja muy bien. Joder, ya trabaja muy bien, pero tendrás que tú esforzarte, trabajar y hacerlo mejor que la competencia para que la empresa continúe. Pues a nivel del Estado, pues pasa lo mismo, ¿no? Tienes un gobierno que está todo hecho un desastre, no pone ningún proyecto sobre la mesa y luego todas las culpas son de fuera. Pues si tú no eres capaz de solucionarlo, oye, pues da un paso a un lado, que es que al final los que vamos a sufrir todos los que estamos aquí, y tristemente yo como padre de 3 hijos, los que veo que más lo van a sufrir son mis 3 hijos. Has dicho que el gobierno no había bajado ningún gasto. No. En el presupuesto ha subido el techo de gasto para el año que viene. Bueno, pues sí, O sea, todo lo contrario. Con lo cual es todavía peor, ¿eh? No solamente no baja, sino que quiere gastar más. Probablemente se lo aprueben y probablemente lo haga. José María, que todos esos ingresos dices, no, es que hay una parte que va a reducir la deuda. Bueno, oye, pues está claro que en algún momento habrá que empezar a reducir la deuda que tiene este país también, pero para nada. Mira, 198.221 millones. El techo de gasto para el año que viene, que votaréis que no, pero saldrá que sí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué concesiones nuevas hace el Partido Socialista a sus socios, que son todos los enemigos de España unidos en esos presupuestos. Llevamos 3 años con estos presupuestos de la mentira, porque están construidos y agarrados sobre cuadros macroeconómicos que son falsos, sobre multiplicadores del gasto que son falsos. Están utilizando los multiplicadores del gasto del Banco de España de los años 80, que no tiene nada que ver con la realidad actual. Y por lo tanto, más que previsiblemente, vamos a ver el documento, pero las cuentas del Estado no son sostenibles. Y puesto que las cuentas del Estado no son sostenibles, lo que estamos haciendo es crear un problema. Claro. Y cuanto más tiempo tardemos en afrontar ese problema, mayor será el problema, más costosa y dolorosa será la situación, que es lo que venimos repitiendo en esta casa desde hace tiempo, incluido Julio. Y sí, es verdad. Cuanto antes se vaya el gobierno y deje a los españoles a que decidan quién quiere que dirija los próximos años de esta nación, podremos hacer una transición con el menor coste social y económico posible. Pero va a ser traumática. ¿Y por qué no lo hace? Pues probablemente porque está pensando en que arree el que venga, ¿no? Efectivamente, son keynesianos y están aplicando el adagio de a largo plazo todos muertos. Claro. Y yo añado y que mis problemas los solucione otro. Si consigo comprar suficientes votos, seguiré, y si no los compro, el que suba no aguantará 4 años o justito,
porque como tendrá que recordar, le van a pegar una patada en el trasero y lo van a mandar pues, a las Canarias. Con lo cual, en 4 años vuelvo otra vez. La situación es el deterioro institucional, del cual hemos hablado repetidamente, en todos los ámbitos del Estado. Sí, lo que pasa es que eso va más bien, pienso yo, a cambiar a largo plazo el Estado. No a jorobarnos. O sea, lo otro es un caldo de cultivo para poder seguir haciendo eso, que es justo moldeando un Estado para el cual yo ya sea un Madero, ¿cómo se llama este chico de Venezuela, que se me ha ido el nombre? Maduro. No Madero, un Maduro 2. Es un Madero maduro. La pérdida de poder adquisitivo de la esencia y el baluarte principal, perdón que explique, que sostiene la democracia, que es la clase media, es brutal. Cada vez tenemos una clase media con un poder adquisitivo más pequeño, con unos problemas sustanciales para poder llegar a final de mes cada vez mayores. El índice de miseria estamos por encima del 22%, mientras que la Unión Europea está en el 16%. Sigue aumentando esa brecha y eso yo creo que tiene un objetivo político, que es empezar a crear estas clientelas que hemos visto en otros regímenes, que hemos visto en otros países y que hemos visto en España, en otras regiones donde ha gobernado el socialismo de manera histórica. Y eso es peligrosísimo. Bueno, pues Dios quiera que lleguemos a elecciones lo antes posible. No, y ahí, Alba, un ejemplo, ¿no? Que a veces es verdad que nos perdemos en las macrocifras y a veces pues llegan mejor los ejemplos, ¿no? De cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de poner un precio a los productos. Claro, lo que pasa, y pongo un ejemplo de ganadería, ¿no? Y ahí quiero poner un poco el ejemplo de ganadería y el ejemplo de los gastos improductivos que hemos visto últimamente. Tenemos que pones en la leche un límite. Está claro que el ganadero dice: a mí me sube la luz, me sube el gas, me suben las materias primas, me suben los piensos, es imposible de mantener esto, cierro la ganadería. Lógicamente, si estás perdiendo todos los meses un porrón de dinero y encima te lo limitan más, la mayor presión que va a llegar va a ser al ganadero, dice cierro, lo cual no se abren nuevas ganaderías. Luego, ¿qué vamos a comer? Es que al final es un verdadero problema que vamos a comer. Y eso lo quería poner en contraposición con lo que hemos leído esta semana del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que se ha gastado 35 millones de euros en poner máquinas de café ecológico y leche natural y no sé qué para sus ministerios. De verdad que hace falta gastarse ese dinero para los ministerios, para tomar un café ecológico, café no sé qué, café no sé cuánto, ayudar a los ganaderos, ¿no? El chocolate del oro. Pero es que es un ejemplo más de todo eso, ¿no? Y los miles de ejemplos que hemos puesto en este programa. Y es lo que se debería de ver, que no sé, ¿por qué no se sientan y dicen, a ver, todo esto sobra, este es un ejemplo? Pero es que son muchísimos los ejemplos. El problema que tenemos es que no tienen ni idea de cómo se hacen las cosas. O sea, ellos no tienen ni idea. Ellos están acostumbrados a llegar al supermercado y verse el producto en las estanterías y no sabe toda la cadena que hay detrás de ese, para que tú llegues, te encuentres ese producto en ese lineal, desde la gente que trabaja dentro de los supermercados, que vimos el trabajo esencial que hicieron durante la pandemia, como los agricultores del sector primario, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, que están faenando siempre y jugándose muchas veces la vida en alta mar para que llegue el producto. Es que ignoran todo lo que hay detrás de esa cadena productiva y ellos se fijan al final solamente por eso, porque están acostumbrados a llegar y a coger el producto del supermercado. Se olvidan de que para poder producir esa leche, como tú bien has dicho, todos los gastos que hay. Y tú te vas a cualquier agricultor, cualquier persona que haya trabajado en el campo sabe perfectamente que actualmente las leyes que existen en la Unión Europea, las restricciones que hay para los productos que se pueden utilizar, por ejemplo, en la viña, son que realmente ni funcionan y que muchas veces las cosechas se te van porque no la puedes controlar, porque no tienes ni siquiera un producto que pueda atacar directamente o la uña, la negrilla o cualquier afección que pueda tener tus viñedos. No puedes tratar ni siquiera los viñedos después de haber sufrido una predisca que te ayude a que ese viñedo se regenere cuanto antes y recupere de esas palizas que reciben con una granizada que se puede llevar por delante el trabajo y el sustento de una familia de todo un año. Eso es lo que ellos no ven, eso es lo que ellos no entienden. Por eso dicen, no, al final topamos el precio, pero es que al final al ganadero le siguen comprando la leche a un precio ínfimo y al ganadero sale a pérdidas. Más gasoil, más fertilizantes para poder tener su huerto o cualquier otro producto, cualquier barco que tiene faenar, cualquier problema que tú le pongas, a ellos es un hándicap mayor. Y al final lo que se da cuenta es que esta gente es completamente ajena a la realidad. Por eso no hacen políticas reales, hacen
esas fantasmadas, esas patochadas que hacen, esas ideas que lanzan, que luego, como tú bien has dicho, corrigen entre los propios ministros porque ni siquiera son capaces de saber si se pueden hacer o no se pueden hacer, porque rozan la ilegalidad, incluso directamente son inconstitucionales directamente muchas de ellas. Ese es el problema, que no son capaces de darse cuenta de que la realidad de lo que sufren los españoles día a día en la calle, como bien ha dicho apuntado Víctor, se están cargando directamente las clases medias, que son sobre las que se ha erigido la democracia española, se la están cargando a marchas forzadas, y eso claro que va a cambiar el futuro de España si no lo remediamos, porque al final lo que te vas a dar cuenta es eso, de que las familias lo único que quieren es que les dejen en paz, que dejen de cogerles y vaciarles los bolsillos, porque están haciéndoles un auténtico atraco a mano armada a los bolsillos de los ciudadanos, porque al final ese dinero, hay que decirlo bien claro, no son ni para educación ni son para sanidad. Ese dinero que nos sacan de más se lo están gastando ellos en sus viajes a Nueva York, en sus máquinas de vending del café ecológico o en cualquier mamarrachada que se les ocurra, porque piensan eso, que ellos están acostumbrados a coger el producto de los lineales de supermercado y no saben lo que es agachar el lomo durante horas y horas a pleno sol para que ese producto llegue a una estantería. Inflación del 10,5% durante el mes de agosto, tal y como les hemos contado al inicio de este programa, una décima más de lo previsto según ese dato adelantado del INE, que hoy ha confirmado la cifra del 10,5%. María Vallejo, que nos va a contar además cómo la inflación, tal y como veníamos apuntando aquí en la mesa, cómo esta subida de la inflación también está beneficiando al Gobierno porque recauda más. Sí, muy buenas, Salva. Ya conocemos los datos del IPC en agosto y, como era de esperar, no son nada positivos. El INE ha confirmado lo que muchos españoles temían: la inflación continúa disparada con un 10,5%, una inflación histórica no vista desde hace, atención, 30 años. Hay que recordar además que el Gobierno celebraba el dato provisional hace escasos días. Y esta mañana también recibíamos la noticia de esa bajada moderada de 4 décimas de la inflación, una buena noticia que pone en evidencia la eficacia de las medidas que estamos adoptando desde el Gobierno de España. Un dato que lo estimaban en un 10,4%, es decir, una décima menos del índice final. Una friolera cifra que choca con lo siguiente: Hacienda se está embolsando grandes cantidades de dinero gracias a tributos como el IRPF o el IVA. Como podemos ver en la siguiente tabla, Hacienda consiguió recaudar casi 13.000 euros en impuestos directos, es decir, con el IRPF. Con los impuestos indirectos, como es el IVA o la electricidad, consiguió más de 9.000 euros con respecto al año pasado. En total, en los primeros 7 meses de este año, el Estado se embolsó más de 22.000 euros más que hace un año. Unas cifras que producen escalofríos si pensamos en la gran crisis social y económica que atraviesa el país. 22.000 millones más. En fin, nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero antes les recuerdo que el derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desea adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa en formato presencial o telemático, plazas limitadas. El Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid. Pausa para publicidad, 2 minutos y volvemos. No se marchen. El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si deseas adquirir conocimientos jurídicos aplicables al mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal económico, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas.
Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, una iniciativa de ISEP Madrid. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y vamos a dedicar los próximos minutos a hablar del funeral de la reina Isabel II, porque finalmente los reyes eméritos, el rey Juan Carlos y también doña Sofía, han confirmado su asistencia a pesar de todas las presiones de Moncloa para que no lo hiciera. La Embajada Española en Londres recibió el domingo una nota verbal del Ministerio de Exteriores británico en la que se trasladaba la invitación por la muerte de Isabel II a Juan Carlos I, acompañado del rey Felipe VI, doña Leticia y la reina doña Sofía. Según diferentes fuentes, el rey emérito hizo especial hincapié en poder asistir al funeral tras la puesta en duda de su participación en la ceremonia. Todo ello pese a la negativa del gobierno a que acudiese, defendiendo que es el actual monarca el que debía asistir. Una causa que ponía en entredicho su invitación es la trama de las acusaciones de acoso realizadas por Corinna Larsen, pero desde su entorno afirman que es una causa civil y no penal, por lo que no es motivo relevante de no acudir. El emérito es el rey vivo más antiguo, con 39 años de reinado a la espalda, por lo que quiso hacer hincapié en ello. Al fin y al cabo, es una cifra que es inalcanzable en otras monarquías europeas y que justifica su presencia en Londres. Además, Juan Carlos tuvo una relación muy especial con Isabel, o como bien llamaba, la tía Lilibet. Al final, la abuela paterna de Juan Carlos, la reina Victoria Eugenia, fue esposa de Alfonso XIII y nieta de la reina Victoria de Inglaterra, tatarabuela a su vez de Isabel II, por lo que don Juan Carlos y ella eran primos en cuarto grado. Recordemos así que Isabel II recompensó su labor como monarca otorgando la distinción de la Notable Orden de la Jarretera, la máxima que se otorga a un caballero extranjero. Pues bien, aún se desconoce cómo asistirá el emérito desde Abu Dhabi, pero por el momento, el 19 de septiembre, el monarca español asistirá al funeral sin ningún tipo de problema. Y tenemos conexión en directo con Eric Encinas, que es periodista digital. Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, como estabas diciendo, el rey emérito, Juan Carlos I, quiere ir, ha mostrado su interés desde el primer momento por ir al funeral de su prima Isabel II. Casa Real, además, hay que decir que se ha involucrado mucho en la muerte, ¿no?, de Isabel II, y también irá, por supuesto, el rey Felipe VI. Y lo que realmente yo quería comentar, que me han trasladado fuentes cercanas a Casa Real, que el rey emérito habría hablado con Carlos III para que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no asista a ese funeral porque Juan Carlos I se encuentra realmente dolido por esas insistencias que le está haciendo desde Moncloa al gobierno para que no asista a ese funeral y no salga en la foto con su hijo, que es Felipe VI. Es decir, que entre ambas partes se está presionando para que el otro no vaya. Así es, y además una presión que se está dando va a ser hasta último momento. Y a día de hoy, lo que es también cierto es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no está claro de si va a ir o no, y también lo que no está claro es de si se va a hacer la foto con el rey emérito, porque lógicamente lo que quieren evitar también desde Moncloa es esa foto con el rey, porque además ya lo hemos visto otras veces como este gobierno ha criticado, bueno, desde varios ministros no han criticado al rey emérito, no han tenido tapujos, ¿no?, en criticarlo, y lo que vamos a ver además es eso, y de hecho, al fin y al cabo lo que me trasladan también desde de monarquía, ¿no?, desde próximos fuentes a la monarquía, es que al final la realeza no se debe a la clase política, sino se debe a España, y por eso quieren estar allí presentes tanto el padre de Felipe VI, el rey emérito, como el rey actual, que es Felipe VI, y dar presencialmente allí el pésame a Carlos III también. ¿Y cómo ha sentado que finalmente el rey emérito haya decidido acudir a este funeral? Ha sentado en Moncloa, realmente lo viven con preocupación, cuando realmente no tendría que ser una preocupación, porque a día de hoy Juan Carlos I no está investigado, no tiene ninguna investigación abierta,
Y sin embargo parece que el gobierno sigue en esa línea de que tiene que ser alguien que no esté en España, de que no esté en actos oficiales en el exterior, que tiene que estar apartado de la vida, digamos, mediática, ¿no? Y por eso en Moncloa, ya digo, insisto, en Moncloa están realmente indignados cuando realmente no tienen motivo, y lo que quieren hacer es evitar a toda costa sobre todo la foto en los medios de que vaya el rey emérito, ya digo, a ese funeral y sobre todo, ya digo, a comparecer incluso en algún medio de comunicación haciendo alguna declaración. Eso lo quieren evitar a toda costa, y de hecho están trabajando intensamente para que hasta última hora a ver si puede haber algún cambio. Pero ya digo, el rey emérito está desoyendo totalmente, a día de hoy todavía está desoyendo, y no creo que cambie, está desoyendo las recomendaciones del gobierno, y lo tiene muy claro, quiere ir al funeral de su primo. Me refiero tanto a cómo ha sentado en Moncloa, sino cómo ha sentado en la propia Casa Real, porque al principio se habló de esa posible asistencia del rey emérito, pero se entendía que el que debía ir sería el rey Felipe VI. Bueno, en Casa Real, yo te puedo decir que las fuentes monárquicas realmente quieren ver esa foto, porque echan de menos ver una foto de reconciliación, más que de reconciliación, sino que se vea claramente que no se reniega del emérito y que haya una foto del padre y el hijo. Y por lo tanto, realmente ahí no hay preocupación, en Casa Real no hay preocupación, sino todo al contrario. Lo que esperan es que se desarrolle como tiene que ser este funeral, y insisto, ahí realmente no hay una preocupación. Pues Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y desvelarnos esta información. Un abrazo. Bueno, ¿qué os parece que vaya el rey emérito y que desde ambas partes estén presionando, sobre todo de la parte de Pedro Sánchez, para que no acudiese Juan Carlos a Londres? Yo no entiendo, a mí no me tiene que parecer ni bien ni mal. Yo creo que el rey tiene absoluta libertad de asistir al funeral de un familiar suyo, con el cual ha tenido mucha relación, tanto él por segunda línea, pero también por su mujer, la reina Sofía, que tiene una relación incluso más estrecha todavía con la corona británica. Me parece fenomenal, y no sé qué pinta en esto del gobierno de España diciendo si el rey Juan Carlos puede o no puede ir, o diciendo que no va. O sea, los agentes del mal, el señor Zapatero, presidente del gobierno, que metió este país en una ruina escandalosa, puede viajar por todas las dictaduras y sátrapas de Latinoamérica animando y apoyando a líderes de Estado acusados de crímenes de lesa humanidad, y el rey emérito, que además ya no reside en España, el gobierno de España le quiere prohibir que viaje al funeral de un pariente. Al rey, la figura del rey Juan Carlos, le gustará más a uno y le gustará menos a otros. La labor como embajador del Estado español durante su jefatura de Estado, yo creo que es impagable. Pero dicho esto, yo creo que es una decisión dentro del ámbito privado del monarca, y me parece fenomenal, y además me parece natural que vaya, y que vaya con su hijo, y que vayan padre e hijo, que se vean, que se den un abrazo y que se hagan las fotos que les dé la realísima gana. Lo raro es que no fuera. Exacto. De todos modos, en España todos los ex sobran. No me refiero a la monarquía, me refiero a todos. Porque también sobran los expresidentes, sobran los exreyes, sobran las exmujeres, sobran los exmaridos, sobran todos los ex, molestan. Bueno, esto algo quiere decir, pero en fin, es un hecho. Yo pienso que no lo que decía Eric, no la reconciliación, sino la normalización de padre e hijo cuanto antes se dé, es importante porque se tiene que dar. Y como se va a tener que dar, cuanto antes se dé, mejor, porque lo que se tenga que dar, que se dé pronto. Otro asunto es que Juan Carlos sea suficientemente sensato como para saber lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, para poner en un compromiso a la Casa Real. Pues eso lo sabrá él. Según lo que haga, pondrán un compromiso a la Casa Real española, pues lógicamente. Javier. Bueno, yo aquí cada semana tenemos algún debate que abre el gobierno para evitar hablar de los temas principales, que era de lo que estábamos hablando aquí, ¿no? De tema inflación, tema subida de impuestos,
tema de empleo, paro juvenil, que son los problemas que realmente preocupan a la gente. Pero tenemos a un gobierno que estamos acostumbrados, o es mi impresión, de que para evitar que se hable de los temas que realmente preocupan a la gente, cada semana intenta sacar un tema de debate. Una semana sacó el viaje de unas ministras a Nueva York, que estaban por allí haciéndose fotos, tal. Otra semana que si los juguetes eran sexistas o no sexistas y que había que hacer un estudio de eso. Otros temas de la perspectiva de género, de no sé qué, de los animales. Y ahora, bueno, pues dice, ven, ¿qué debate abrimos esta semana? Venga, pues el tema vamos a abrir aquí, que el rey, que no queremos que vaya y que haya debate ahí. Con eso evitamos que se hable de los temas principales. Es mi opinión particular y por eso Sánchez se pone a decidir o se pone a hablar de si el rey tiene que ir o no tiene que ir. Oye, tú como presidente del gobierno deja eso a un lado y preocúpate de los problemas que realmente preocupan a la población española. David. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Esto es una cortina de humo nuevamente del gobierno para no hablar de los problemas reales. Y yo creo que lo que ha dicho Víctor es la realidad. Este gobierno tiene miedo a la corona y tiene miedo al rey, Juan Carlos I, porque la labor que hacen como embajadores y la cantidad de acuerdos que han conseguido para el bien del Reino de España ha sido grandísimo a lo largo de todos sus años de reinado, tanto el padre como el hijo, y nos encontramos ahora mismo con eso, con que el gobierno prohíbe al rey emérito, como hemos visto, desterrado por no haber cometido ningún crimen, por así decirlo, contra España, desterrado sin poder ver a su familia, desterrado sin poder ver a sus nietos, a sus hijos, y apartado como un apestoso, mientras se da la mano con los terroristas, mientras se da la mano con los separatistas y mientras se da la mano, como bien ha señalado Víctor, con todos los sátrapas y con todos los tiranos que hay en Latinoamérica, a los que abraza y no duda de poner de ejemplo de lo que tiene que ser España, y estamos viendo la situación en Chile, la situación en Venezuela, la situación en Cuba, que son los referentes de este gobierno, no solamente para el Partido Comunista, sino también para el Partido Socialista. Como bien ha señalado Víctor, Zapatero tiene más de 44 viajes realizados a Venezuela desde que no es presidente, y es múltiple los contactos que ha tenido incluso con Delcy Rodríguez. Incluso se puede coger y ya abrir el abanico, se le señala como uno de los que más ha propiciado esos acuerdos, y ese viaje que hubo de Delcy a España, donde Ábalos entre bastidores hubiera recibido supuestamente unas maletas como pago. Todo eso gira en torno a ese Partido Socialista corrupto que nos encontramos ahora mismo y que intenta dar lecciones de moralidad pues con este tipo de cosas. Y luego, por lo que he dicho, estoy contigo, Francás, así con los tres. Los ex sobran. Y sobran las exministras como la señora Calvo, que se dedica a decir que no somos ni una monarquía ni somos una república, sino que España es anarquista. Pues eso sí, tienes razón, Francás. Las ex sobran y sobran muchas otras cosas. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Julio, que no te he preguntado, no hemos hablado de tu Telegram. No te preocupes, yo estoy aquí aprendiendo. No, hombre. No, es verdad, no, lo digo completamente en serio. Es decir, el tema de Juan Carlos tiene que ver con la historia de España, la historia reciente de España. Durante todo su reinado ha habido una clase política que le ha hecho el gara-gara, que le ha reído las gracias de todas las cosas que el rey iba haciendo y que ahora están destacando, ¿no? Es decir, el documental este de HBO de Viva el Rey es un destrozo a la imagen de Juan Carlos de un calibre brutal, pero no solamente a su imagen, sino a lo que ha ocurrido en España durante su reinado, desde el 23F, ¿no? En el que queda en manifiesto también en ese documental cómo el propio rey estaba al tanto y solamente se apartó del asunto cuando vio que la cosa se desencaminaba. Es decir, están saliendo informaciones tan terribles respecto al reinado de Juan Carlos, pero claro, que no es que le dejen mal a Juan Carlos, dejan mal a toda la clase política española que ha sido con él la cómplice de todo lo que allí ocurría. Y tú dices, bueno, eso es muy diferente de lo que ocurre en la política, en la alta política en otros países del mundo. Pues seguramente no, Pero aquí han decidido darlo a conocer íntegramente. Han decidido que
que se sepa. En Estados Unidos están tapando lo que hace Hunter o lo que ha hecho el propio Biden. En la mayor parte de los, no te quiero ni contar, la familia real británica, y si entramos con la de Holanda ya lo dejamos, y si entramos en otros países, en fin. Pero en España tenemos una actitud suicida sistemática que pasa por acabar con nosotros mismos pues constantemente, y ahora hemos decidido acabar con nosotros mismos porque hay unos en el gobierno pues que no les gusta el sistema monárquico, prefieren el sistema republicano, les retrotrae a otras cosas, a otros momentos que les parecen más felices. Ciertamente en España no lo han sido, pero bueno, están en eso. Si va Juan Carlos allí o no va, es decir, lo que no tendría que ir es nadie que le haya acompañado todos estos años siendo cómplice de lo que hacía, porque lo conocían, lo aceptaban y lo protegían y lo tapaban. Todos los que allí estaban, todos los que han sido presidentes, ministros, jefes del Centro Nacional de Inteligencia, jefes de la Guardia Civil, conocían perfectamente las actividades de la jefatura del Estado. Perfectamente, y las toleraron, las encubrieron, las protegieron. Sus relaciones con el nacionalismo, el separatismo catalán, con el propio Jordi Pujol. Es decir, es que es una cosa, es tremendo. Cuando veáis ese documental, me lo decís, el de Viva el Rey, porque claro, se te queda una cara que dices, ¿y ahora cómo defiendo yo esto? En fin. Julio, y en tu canal Pero de Telegram. Bueno, oye, lo que está muy bien es lo de los sombreros. Me estoy fijando mucho y estoy aprendiendo mucho de sombreros con todo esto de la reina de Inglaterra. Es muy interesante. Pues los sombreros de las señoras, algunos de los señores. Si yo fuera sombrerero, desde luego, como campaña de publicidad no tiene precio. Julio, tu canal de Telegram. En el canal de Telegram tenéis un artículo muy interesante respecto a qué posición tiene Putin desde un punto de vista estratégico en este momento en la guerra. Está muy bien explicado, es un diagnóstico muy inquietante. Os recomiendo que leáis ese artículo. Y bueno, y luego tenéis un artículo también francamente interesante sobre el tema, os lo digo ahora, sobre el tema de las provincias de España que tienen un mayor nivel de criminalidad en violaciones. Y es muy curioso porque las tres primeras son Tarragona, Lérida y Gerona. Es muy interesante. Estos son que propician tanto la igualdad de género y que están tan preocupados con la violencia sexista y todo eso. Va y resulta que las tres provincias con más índice de violaciones en España, con más violaciones en España, son, por este orden, Tarragona, Lérida y Gerona. Así que enhorabuena al separatismo catalán también por este éxito. Puntos también en los que preocupa el islamismo que hay en las calles. Sí, claro. Bueno, eso ya tendrá que ver. Pero yo creo que seguramente tendrá que ver una cosa con la otra. De eso ni tocar. Ni tocar. Busca, tú encuentras la información, la que te estoy diciendo, de dónde hay más violaciones, porque en Cataluña hay una violación cada 12 horas. Y a continuación verás que nadie sabe nada. O sea, no, pues bueno, dicen que es por el uso temprano de la pornografía, porque es más fácil acceder a la pornografía, como si en Burgos no fuera. Por los romanos, por el circo romano. Por eso te digo. Es una cosa realmente, o sea, lo de los medios también clama al cielo. La herida tiene Pirineo, o sea, sí, daros de alta en el canal de Telegram porque vais a tener, vamos a seguir muy de cerca, sobre todo el tema de la guerra vamos a seguirlo muy de cerca y tenéis informaciones y análisis que no vais a poder ver en ningún otro sitio. Hay, por cierto, un artículo sobre la educación diferenciada que me ha parecido interesantísimo a propósito de que el gobierno de Navarra quiere cerrar un colegio porque es solo de niñas, el colegio de Miravalles, y luego el colegio del Redín porque es un colegio de niños. Y bueno, la verdad es que todo el tema de la educación, es decir, que no haya tampoco una propuesta en serio en este momento de decir, oye, artículo 27 de la Constitución, artículo 16, derecho de los padres a educar a sus hijos. Oiga, vamos a ir hasta el final de ese asunto. O sea, dejen ustedes de imponernos su modelo para nuestros hijos. O sea, que tenemos garantizado por Constitución los padres elegir libremente el centro al que llevar a nuestros hijos. Pero claro, si tú dedicas todo el dinero de todos a los centros que tú quieres y no lo dedicas a los centros que quieren todos,
Lo que estás haciendo en la práctica es limitar esa capacidad para elegir el centro de tus hijos y, por tanto, estás excluyendo mi libertad. Estás potenciando la tuya, pero estás a base de excluir la mía. Y ahí no se quiere entrar. Ni se quiere contar que la educación concertada es más barata que la pública, ni se quiere entrar en que los profesores de la concertada cobran menos que los profesores de la pública, ni se quiere entrar en un debate en serio de cómo, si dejáramos a la sociedad que se gobierne a sí misma aplicando el principio de subsidiariedad, es decir, que la sociedad haga todo aquello que quiere y puede hacer, y el Estado solo haga aquello que la sociedad no llega a hacer, de modo que se satisfaga los niveles óptimos de justicia social y de equilibrio social. Pero como no estamos en eso, como en lo que estamos es que yo pienso así y voy a imponer que tú hagas lo que yo quiero que hagas con tus hijos, y nadie protesta, y todo el mundo se queda así, mirando a Cuenca. Sí. Esta mañana me ha hecho gracia un argumento de televisión de los tertulianos de Televisión Española que justo era todo lo contrario de lo que dices, y era muy interesante, porque partiendo de la mentira de que se estaba hablando del impuesto a la banca, ¿no? Entonces, el dogma 1 es la banca recibió 60.000 millones y que se quedó a fondo perdido. Falso. Lo cual es falso porque no fue la banca, sino que fueron las cajas que venían, los políticos. Que venían de la política, exactamente. Pero el planteamiento era ese. Entonces, a partir de ese planteamiento era cuando en las duras para la banca se les da dinero y no protestan, porque ahora se quejan si tienen que pagar en las duras del ciudadano. Y entonces, claro, uno piensa, el argumento es al revés, ¿no? Es decir, justo el Estado debe estar para cuando va mal a la gente, no para cuando va bien, de entrada. Pero lo más grave de todo es, se supone que si la banca va bien, paga impuestos. Y que esos impuestos son proporcionales a lo que va bien, digo yo, ¿no? Con lo cual, si gana más, pagará más. Con lo cual, lo de que tengan que subir los impuestos al que va bien, porque va bien, no acabo de pillarlo. Nos tenemos que ir brevemente... Perdona, que había pedido la palabra. 2 minutos. Un minuto. Es que viene muy a cuento, y no estaba preparado, un artículo que me publica hoy el diario Alerta en Cantabria, y que titulo Ojo a la manipulación de nuestros hijos, y va relacionado con el tema de educación, que más allá de todo lo que es la ideología que quieren meter a nuestros hijos, o que la historia de España se estudia a partir de 1812 como si lo de antes no existiese, oye, ¿cómo vas a estudiar la historia de España solamente a partir de ese año? O las matemáticas con perspectiva de género, la política del esfuerzo se ha acabado, y eso es una ley que lógicamente habrá que derogar antes que después. Y lo que comento es que hay una función muy importante de los padres, y que los padres tenemos una obligación ahora cuando empiecen nuestros hijos a clase, que es revisar los libros y analizar toda esa ideología que les quieren meter como que el socialismo es lo mejor, ¿no? O sea, que los padres tenemos que implicarnos, tenemos que verlo y tenemos que quejarnos ante esa, oye, déjame como padre elegir todo lo que ha dicho Julio, el centro al que yo quiero llevar a mi hijo, dame libertad, y como padre de elegir la educación que quiero para mi hijo. Y si puedes enseñar matemáticas, puedes enseñar historia, con todos estos errores que se están cometiendo ahora ideologizados, pero soy yo como padre el que tengo que dar esa educación, y tengo mi misión de hacer y ver qué contenidos le están dando a mis hijos y quejarme. Tienes en el Telegram ya el teléfono para poner mensajes al programa Dando Caña, aquí lo tenéis. Y mañana luego, Santiago Abascal en El Gato. Voy a poner uno yo. Mañana por la noche está Santiago Abascal. El teléfono para poner los mensajes Dando Caña es el 630 45 35 24. 630 45. No lo repitas, que se vayan a tu canal de Telegram, que te sigan en la cuenta nueva. Y así... Es verdad. Habías hecho claro. Es verdad. Estoy perdiendo frescura. Sí, bueno, en cualquier caso, si os dais de alta en el canal de Telegram lo vais a agradecer, porque está francamente interesante, y no es porque sea nuestro. Y de aquí nos vamos rápidamente a una breve pausa de publicidad antes de que Víctor me vuelva a echar la bronca porque no le dejo hablar. A la vuelta escuchamos a Víctor, no se marchen. Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales. Hoy vemos también al señor Feijóo protestando contra la imposición lingüística en Cataluña, pero ha aplicado leyes prácticamente idénticas en Galicia.
Seguimos en Dando Caña y le doy la palabra a Víctor González, que además nos tiene que dejar en unos minutillos. Yo quiero, lo ha comentado Julio, creo que es importantísimo. Es más, si nosotros por alguna razón pudiéramos optar, cuando optemos a un solo ministerio, a una sola consejería, para mí lo más importante es educación, que es lo que garantiza el futuro de nuestros hijos y donde creo que hay que hacer una labor, trabajar en que nuestros jóvenes valoren la vida virtuosa, ¿no? Y eso es un trabajo a años ver y que cosecharán las próximas generaciones. La centralización de la educación me parece que es absolutamente esencial. No puede ser que la selectividad de Castilla y León sea una selectividad más dura, más exigente que la de otra comunidad autónoma y que haya chavales de otras comunidades autónomas que tienen más puntos para ir a las universidades de Castilla y León porque los exámenes parece ser que son distintos. Hay que recuperar ese sentido común. En el ámbito ideológico me encanta escucharte, Javier, y comparto todo lo que dices, pero tengo que señalar que estamos donde estamos por culpa de Zapatero y por culpa de Rajoy y de los gobiernos del Partido Popular en esa etapa económica y muy especialmente en la Comunidad de Madrid, donde tenemos unas leyes de adoctrinamiento del LGTBI, como las hay en Galicia, que son salvajes, donde se viola el mandato natural, por no decir otra expresión, que tenemos los padres sobre nuestros hijos. O sea, que en los colegios públicos se está adoctrinando con roleplay al niño que se llama Pepe y que le digan tú ahora te vas a llamar Luisa y te gusta tu amigo Antonio y cómo interactúas y que se gente interactúes y que se les esté enseñando la estimulación sexual en edades de 8, 6 y 7 años, que para los que somos padres, entre tus 3 y mis 9 sumamos 12, mis hijos de 8 años es que no les interesa nada, no saben ni lo que es, no está en su ámbito de pensamiento, lo que quieren es subirse a un árbol, darle una patada a la pelota o hacer la trastada que se les ocurra en ese momento, en ese día, pero eso no está en su moda, es algo, joder, tengo 9 hijos, que a mis hijos ha ocurrido mucho más tarde y les estamos metiendo y encima les estamos diciendo que es bueno, porque es que el profesor, o no, en este caso no es el profesor, en algunas cosas sí, pero es las asociaciones LGTBI que van a dar esos seminarios, tienen, cuando entran en el ámbito de la escuela, tienen una parte de prescripción en los chavales que están acostumbrados, porque sus padres dicen hay que obedecer a los profesores, tienes que atender a tus mayores, que tengan un tío, les dicen, y rompe todo un esquema de creación y crea unos problemas psicológicos y físicos que los ha habido, de algunos que han ido a estimular, de los cuales no quiero hablar porque son desagradables, porque los ha habido, terrible. Entonces, me encanta oírte y yo espero que el Partido Popular enmiende la mayoría y corrija esas cosas, que es un problemón y que va a lo central, que son los niños, que es la familia y que es, como digo muchas veces, mucho más importante que el concepto de Estado. Antes de que te vayas, Víctor, como estamos, hace muchos meses que no hablamos de Ana Catalina Emmerich y tú eres uno de los mejores vendedores que tenemos. No sé vendedores, yo me lo leí en su momento, tuve la suerte de que me los... Recomiendan a nuestros espectadores. Pues mira, ¿por qué tienen que leer estos libros? Pues porque vienen tiempos duros. Ustedes me han oído decir que no va a haber una salida no traumática de la crisis en la cual estamos y yo creo que ahora recomendaría leerse Los 40 días en el desierto, las visiones de la Santa de Jesús y cómo el Señor, además lo hace de una manera, cómo se enfrenta y cómo sabe, porque vamos a tener que perder toda esta grasa de las administraciones públicas y este bienestar de la clase política que hemos construido durante más de 40 años y apoyarnos en una visión tan bonita, tan tierna, tan cercana de la vida de Jesús es maravilloso. Yo lo digo, para los que tienen fe, yo creo que es complementario y que te enriquece muchísimo. Y para los que no, digo que esto es mejor que El Señor de los Anillos, que Harry Potter y que Rita la Cantaora. O sea, es algo maravilloso. Al que les gusten las batallas, la lucha entre los ángeles caídos y los arcángeles es ni El Señor de los Anillos. Yo no entiendo cómo le han hecho una película, ¿no?, sobre algunas de las visiones de esta mujer, porque es que es algo verdaderamente espectacular. Por lo tanto, y hoy animo a que busquen esos 40 días en el desierto, las visiones de la Santa de Jesús, para saber, oye, si el Señor pudo, pues nosotros con Él también y sacaremos España adelante. Pues ya sabéis, Ana Catalina Emmerich, es el número de teléfono y son 5 libros magníficos donde os encontráis, efectivamente, como dice Víctor, con un Jesús tan cercano que explica que la gente se acerca a él y cómo todo lo que en el Evangelio no aparece, pero el Evangelio al final aparece una parte de la vida, muy poquito de la vida previa a la vida pública y gran parte de la vida pública del Señor. Sin embargo, en Ana Catalina Emmerich encuentras momentos y encuentras episodios que no imagináis y conversaciones que son increíbles. Y si hay una película.
Bueno, esta, la de la pasión de Mel Gibson. Tienes razón, efectivamente. Fue inspirada, porque aquí no estamos hablando del Señor de los Anillos, estamos hablando de cosas que luego se han demostrado que fueron así. Es decir, las que podían demostrarse que fueron así, se ha demostrado que fueron así. Bueno, es decir, estaba viendo lo que realmente... Es una expedición alemana, en el 19, 200 años después de haber fallecido la santa, que busca en Jefferson la casa de María, en base a las visiones. Yo he estado, yo me fui, estuve en Izmir y me cogí el coche que estaba a 2 horas y pico, y dije, oye, pues ya que me regaló Julio, y te explica cómo a través de las visiones de repente llegan y encuentran la casa donde se produce la dormición de María, que luego visitaría San Juan Pablo II y Benedicto XVI, porque sabéis que hay una discusión entre Tierra Santa, en Jerusalén en concreto y todo, y celebrar. Y la verdad es que es maravilloso. Cuando llegas y te has leído los libros, dices, oye, pues es verdad, aquí el cerro, ¿cómo esta señora desde Alemania es increíble. Ha llegado y te describe esto con tanto detalle que lo palpas, ¿no? Pues Víctor, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Espero verte pronto. 91 616 24 64. Y ahora vamos a ver uno de los últimos vídeos que Julio ha publicado en su canal de Telegram. Julio Ariza el Toro, de un congresista americano hablando sobre el aborto, y a la vuelta, Increíble. Ana Agullo y sus crónicas de manicomio. Increíble el vídeo. Lo he visto. Quisiera tomar un momento para hablarles de un tema que me es muy difícil de discutir, francamente. Para la mayoría de los americanos también lo es. Nos conecta a todos, de una manera muy personal. Ubiquémonos en el contexto. No hace mucho, un grupo de activistas de defensa de los animales se reunió cerca de un centro de investigación en el cual se utilizaban animales para sus pruebas. Se ubicaron alrededor de ese centro y cantaron. Y tenían carteles que decían y protestaban, no es ciencia, es violencia. Otro cartel decía, los animales tienen derecho a vivir. Nuestra lucha acaba de comenzar. Mientras protestaban para proteger las vidas de los animales que eran utilizados en ese centro para sus investigaciones, entiendo su frustración en ese momento, pero quisiera trasladarlo al contexto de algo que sucedió esta semana. Una organización llamada Planned Parenthood está utilizando a niños que son abortados y envían los cuerpos de estos niños a centros de investigación, muchas veces vendiendo diferentes partes de sus cuerpos para ser utilizados en investigación. No son ratones, no son ratas de laboratorio, son niños. Niños que han pasado el horroroso proceso del aborto. Y esta mañana, en una discusión para destinar fondos, el presidente y yo oímos una extensa charla sobre los derechos de las grandes ballenas. Y esta interminable charla siguió y siguió y todos nos sentimos muy conectados acerca de los derechos de estas ballenas. Y les dimos importancia. Luego escuchamos otra interminable charla sobre el asesinato de los caballos, en donde nuestros caballos debían ser humanamente sacrificados. Pero mientras esa charla transcurría en el día de hoy, aún había niños siendo abortados con un instrumento que entra en la madre y desmembra a un niño, pero cuidadosamente protegen ciertos órganos porque esos órganos dejan mucha ganancia al venderlos. Ahora, el desafío al que nos enfrentamos como nación es que el argumento para matar a ese bebé es que realmente no es un bebé, sino un feto o tejido. No es humano, simplemente es tejido. Y la madre puede decidir qué hacer con ese tejido. Y después, de un momento a otro, cogen ese tejido y lo venden porque son órganos humanos que se necesitan para la investigación. No puedes decir primero que eso no es humano y después al minuto venderlo como órganos humanos, porque de repente ya lo es. Siempre fue un ser humano. Nunca hubo un momento en que no fuera un bebé, nunca hubo un momento en que no fuera humano. Y entonces viene la ironía de tratar humanamente a los animales como en el asesinato de los caballos, y pasamos por alto a niños que son despedazados en el vientre y sus restos siguen siendo vendidos. Entonces, esta es la cuestión.
Una madre llega a un centro, da el consentimiento de hacerse un aborto, hace la solicitud. Después de hacer la solicitud, algunas madres las escogen. Realmente no sabemos cómo. Y se les ofrece dar consentimiento de donar los restos del bebé después de abortarlo para la investigación. Desde el punto de vista del vídeo que surgió esta semana, decía que eso era reconfortante para algunas mamás, que distraería lo traumático del aborto, llevándolo a que será para un bien mayor, porque esos restos serían utilizados para la investigación con el fin de salvar a otros niños, lo cual nos lleva a la ironía que argumentan: desmembra a un niño en un aborto con la idea de que ojalá se pueda ayudar a otro niño en un futuro, pasando por alto que ese niño al que debes ayudar es al que precisamente estás abortando. Y lo puedes ayudar protegiendo su vida. La doctora en este particular vídeo da detalles de cómo, una vez consiguen el consentimiento de las madres, en el proceso cuidadosamente entran en el vientre y aplastan la cabeza del bebé para matarlo. Y entonces hacerse con el resto de órganos, porque los riñones valen dinero, el hígado vale dinero, porque los pulmones valen dinero, porque los músculos en sus piernas valen dinero. Déjame decirte, ese niño vale más. Y estoy seguro que cada adulto que me escucha alguna vez estuvo de 20 semanas en el vientre. Y podemos mirarnos unos a otros y entender que la única diferencia entre ese bebé en el vientre y cualquiera de nosotros ahora es el tiempo. Es un ser humano de quien hablamos. Y no me reconforta saber que ese bebé es despedazado y que van a experimentar con sus órganos para que en algún momento, en el futuro, ayude a otro niño. A las mujeres les dicen que su bebé abortado va a ser estudiado y realmente desconocemos el porqué. Tal vez buscan a mamás particularmente sanas que puedan engendrar hijos sanos. Tal vez es una situación en particular en que la mamá no puede pagar un aborto y le ofrecen hacérselo a cambio de donar los órganos del bebé y así cubrir costes vendiéndolos. No lo sabemos. Pero creo que la pregunta que necesitamos hacernos es: mientras este Congreso invierte tiempo hoy en debates acerca del asesinato de caballos y las grandes ballenas, nos presentamos indolentes en cuanto a los niños. ¿Os parece que el único debate que nadie ha mencionado es este? Necesitamos empezar de nuevo como nación, haciéndonos una pregunta básica. Si es un niño, y en nuestra Declaración de la Independencia decimos que creemos que cada persona recibe de nuestro Creador la vida, la libertad y la posibilidad de alcanzar la felicidad, tal vez debamos preguntarnos como nación, de nuevo, ¿realmente lo creemos? Partamos de algo básico. Un bebé de 21 semanas, científicamente sabemos que puede sentir dolor. No podemos arrancarle sus miembros, como sucede en un aborto. Solo hay 7 países en el mundo que permiten eso. Nosotros somos de los primeros, junto con China y Corea del Norte, que practicamos abortos a tan avanzado tiempo. Preguntémonos entonces, ¿eso es quienes somos en Estados Unidos? Preguntémonos, ¿subsidiamos Planned Parenthood con billones de dólares? Quizás no es una buena idea. Otras organizaciones que ofrecen sus servicios en todo el país, que consiguen sus propios fondos y no los reciben a través del Fondo Federal, quizá ese es el planteamiento que debemos hacernos. Señor presidente, tenemos asuntos difíciles que definir como nación: presupuesto, regulaciones y la dirección de nuestros actos hacia el futuro. Y primero, ¿nos importan los niños o no? Y cuando estemos revisando el Fondo de la Educación, antes de darnos palmaditas en la espalda diciéndonos cuánto nos preocupamos por nuestros niños, asegurémonos que tenemos compasión por nuestros niños en cada edad, no solo en ciertas edades. ¿De verdad nos hemos vuelto tan indolentes?
¿Cómo podemos enmendar esto? Con esto me retiro. Brutal esta defensa, Julio. Bueno, mucha gente, ¿no? Hay algunas personas que dicen, estáis hablando muchísimo del aborto, mencionáis el tema del aborto constantemente. Lo hacemos para equilibrar que el resto de medios no hablan nada del aborto. Entonces, la media que sale a nivel nacional, hemos calculado que es muy baja. O sea, aunque nosotros estuviéramos hablando incluso toda la noche sobre el aborto y todo el tiempo, la media que saldría de que haya españoles que puedan escuchar este tema, que como ha explicado este hombre tan extraordinariamente, de forma tan lúcida. Sí, es que son al pan pan y al vino vino. Este señor ha explicado lo que hay. Y claro, dicho por una persona con una calidad además oratoria y con una profundidad y además con una convicción tan rotunda, pues tiene muchísima fuerza. Y nosotros queremos que la gente poco a poco tome conciencia de la extraordinaria gravedad del tema del aborto y la extraordinaria frivolidad que supone que líderes como Feijóo, como Ayuso, ya no te hablo de la izquierda, que esos ya están fuera del radar, es decir, no se tomen en serio esto. Es que creen que eso no cambia la sociedad, están profundamente equivocados. Eso hace un daño profundo a la sociedad porque es la mayor de las injusticias. No construiremos una sociedad justa practicando la mayor de las injusticias. Y hasta que los líderes del Partido Popular, porque sus bases sí lo ven. Ayer nos contaba Patricia Sanz, las encuestas dentro de los votantes del PP, el 76% están en contra. Es decir, es alucinante que los líderes del Partido Popular no vean eso. No vean eso. Pero bueno, ¿no? A ver si poco a poco les podemos ir convenciendo de que o cambian de registro en esa materia o tenemos un problema. Vox lo tiene muy claro, Vox lo tiene clarísimo. Muchos dirigentes del Partido Popular, no todos, tendrían que ver el documental que hicimos aquí, Julio, precisamente el 28 de diciembre, y que titulamos Inocentes, porque muestra esta realidad de una forma, lo describe a la perfección a través de los testimonios de muchas mujeres que decidieron finalmente apostar por la vida y de otras muchas que lamentablemente apostaron por la otra vía y cómo están pasando. Que da mucha pena ver a toda la sociedad española embelesada mirando el trapito del funeral de Isabel II, ¿no? Y todos ahí, y viendo lo bien vestidos que va Meghan y el otro, y Harry, y Henry, y Charles, y tal, y van a ir este y el otro, y horas y horas y horas de cosas así, de salsa rosa y de tal. Y les molesta que hablemos de cosas en serio, de cosas que producen muertes, de crímenes. Les molesta. Pero bueno, a nosotros no nos molesta. Les hemos dejado un QR en la pantalla, lo vamos a mantener los próximos minutos para que todo aquel que nos esté viendo desde casa, si quiere volver a ver o si nunca lo ha visto, ese documental de Inocentes, pueda acceder rápidamente a él. Es un enlace que le dirige a la página web del Toro Televisión y ahí lo tendrá al completo. Javier. Sí, pues suscribir cada una de las palabras que ha dicho este congresista. La verdad que parece unas declaraciones para que todo el mundo las vea y sepa el drama que hay detrás del aborto, ¿no? Yo considero, bueno, quiero agradeceros también porque participé, me diste la oportunidad de participar en el vídeo de Inocentes defendiendo la vida, pues de ser más indefenso. Como bien, yo creo que la vida es el principal de nuestros derechos y la defensa de la vida y la dignidad de la persona tiene que estar por encima de todo. Y luego ya, pues venir el resto, ¿no? Porque como bien dice Julio, ¿qué sociedad, ¿no? Queremos? ¿Qué sociedad estamos construyendo si no somos capaces de defender a los más débiles sin defender pues, a los que más lo necesitan, que en este caso son los niños por nacer? E igualmente es, dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Es lícito eliminar una vida para eliminar un problema? Está claro que no, ¿no? Entonces yo creo que me parece perfecto que se siga trabajando en este tema, dándolo a conocer, porque al final tú cuando informas, cuando la sociedad conoce la realidad de lo que hay un aborto, y esto es un ejemplo, ¿no? Pero no se habla del drama de que sufren las mujeres, los síndromes posaborto, y que es un auténtico drama, ¿no? Esas secuelas que dejan en las mujeres que abortan. Y en España ahora se está debatiendo el hecho
de que si las niñas de 16 años, 18 años, yo para nada creo que sea ese el debate, ¿no? Porque si miras los abortos que hay de niñas por debajo o mujeres por debajo de los 19 años es el 7%, es que el 93% de los abortos es de personas o de mujeres de 25, 30, 40 años, los años que sean, y el verdadero drama está ahí, ¿no? O sea, en el aborto en sí, independientemente de que tenga una edad o que tenga otra la mujer que realiza el aborto. Yo creo que hay que trabajar en defender la vida, en poner una alfombra roja a ese niño por nacer. Hablábamos al principio del programa, y concluyo ya con esto, Alba, del problema energético, el problema de la alimentación y el problema demográfico. Y este es uno de los problemas. Debemos de poner esa alfombra roja al niño, defender la vida por encima de todo, si realmente somos una sociedad como queremos ser, una sociedad que defiende a los más indefensos, y ayudar y apoyar a la maternidad y a la mujer embarazada. Creo que en eso es donde tenemos que trabajar. Coincides precisamente, Javier, con el mismo análisis que realizabas tú ayer, de que no había que quedarse por las ramas ni hablar tampoco, que el debate no posicionarlo en 16, 17 o 18 años, sino en el aborto. Eso es una zanahoria que han puesto para que se entretenga la gente discutiendo sobre esto. Pero lo importante es que se mata a un inocente, no que la madre que lo mata tenga 16, 17 o 54 años, si es que puede tenerlos. De todos modos, la pregunta es, ¿qué sociedad vamos a hacer? Hombre, yo no conozco ningún argumento pro abortista que no se base en el egoísmo. Ergo, la sociedad que vamos a hacer es muy fácil como será, absolutamente egoísta. Pero es que, en fin, bueno, David. Un apunte, o sea, simplemente para que una cosa que ha dicho Julio, ¿qué sociedad estamos construyendo? Pues la sociedad de que una persona de 30 años, un joven que se llama Daniel, muere en un encierro en Navalcarnero, y Twitter se llene por gente de izquierda, en su mayoría proabortistas, celebrando la muerte de una persona. Pues esa es la sociedad que están construyendo gracias a esas zanahorias que ponen, esas tibiezas, y al final se da más importancia a la vida de un animal muchas veces que a la vida de una persona. Y cuando la vida de una persona está por debajo de la vida de un animal, ni siquiera al mismo nivel, sino por debajo de un animal, pasan estas cosas, que se celebra la muerte de una persona y se celebra como se celebra pues, el aborto en España, y se persigue a todo aquel que tiene la osadía de ponerse de rodillas a rezar para pedir por la vida de ese inocente que va a ser sacrificado. Pues aquí lo vamos a dejar porque ya nos acompaña en nuestra mesa Ana Agullo, que nos viene con sus crónicas de manicomio. Muy buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Alba. Sí, porque tengo que cambiar totalmente de escenario. Enon Burke, profesor del Winston Hospital School, un internado mixto de la Iglesia Protestante de Irlanda, acabado en prisión por negarse a usar pronombres trans. Brooke mantenía un enfrentamiento directo desde el curso pasado con la dirección del colegio porque un estudiante transgénero había pedido a la escuela que la llamasen por un nombre diferente y por el pronombre they, que en inglés es neutro y sirve tanto como para ellos como para ellas, en vez de él. Pero Burke se negó a aceptar los deseos de la estudiante, que se encontraba además en proceso de esa transición de género por motivos de objeción de conciencia. La dirección del centro entonces suspendió al profesor de empleo y de sueldo el pasado mes de agosto y le prohibió asistir a la escuela, pero Burke siguió yendo a las clases. Por lo que el colegio consiguió que un juez emitiera una orden judicial impidiéndole acudir al instituto. Pero Burke siguió presentándose en la escuela, por lo que el juez del condado de Westmeath, Michael Quinn, emitió una orden de arresto acusándolo de desacato. Tras su detención y en espera de la sentencia, Burke ha asegurado que se limitará a mantenerse fiel a sus creencias cristianas y alega que referirse al alumno por un nombre distinto al real, su realidad biológica, supone una violación de su conciencia. Sobre todo porque esto, bueno, al final lo que ha ocurrido es que él le dice al juez, se ha cogido esa objeción de conciencia en el que indicaba que era maestro y que no quiere ir a prisión. Quiero estar en mi aula donde estaba esta mañana cuando me arrestaron, y esto es una locura. Y lo que el juez le ha contestado es que permanecerá en prisión hasta nueva orden. Me parece muy inteligente el argumento porque es rebajarlo a lo mismo que usan los otros. Claro. Es un problema, a pesar de que el argumento sensato no es ese. El argumento es la puñetera realidad, pero con la puñetera realidad no se va a ningún sitio, ya se ve. Entonces, bajar el argumento me parece muy inteligente, ¿no?, de ese profesor, que de momento le ha salido mal, pero bueno, al menos es un hombre valiente que puede mirarse al espejo. Vemos como esos pescadores, ¿no?, que hemos dado carrete y hemos dado hilo, y ale, venga, hasta a 200 metros de tal. Lleva un momento de recoger el carrete. Es decir, es que no son nadie para decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Pero quién es usted? ¿Pero qué hemos hecho entregando una gran parte de nuestras responsabilidades irrenunciables a unos tíos que no tienen por qué?
que los gobernantes no tienen por qué educar a mis hijos, que no tienen por qué, que no tienen derecho a hacerlo, que estoy absolutamente protegido, pero antes de la Constitución. Luego la Constitución recoge esos derechos en los artículos, repito, 16 y 27 y de forma clara, y repetidas sentencias del Tribunal Constitucional también. Pero es que aunque no hubiera esas sentencias, aunque no hubiera esos artículos de la Constitución, tengo un derecho natural a asumir la responsabilidad de la educación de mis hijos. Y no hay ningún gobierno legítimo que pueda entrometerse en esa función. Nadie me la puede arrebatar. A ver si lo entendemos. No, pues que se está llegando a un absurdo total, y si llega un niño que dice que se siente perro y que se dirigen a él ladrándole, ¿qué pasa? ¿No? Es que es todo un absurdo. El que por eso digo, pero ya, yo creo que ya hay que volver al principio. Sí, es decir, señores, vamos a ver. Aquí, el que tiene hijos decide a qué colegio los lleva. Y para que pueda decidir a qué colegio los lleva, hay que permitir que el dinero de educación, que es de todos y que se va a repartir entre los que tienen hijos, sirva para que haya iniciativa pública e iniciativa privada. Sirva para que se hagan los colegios que la sociedad quiera. ¿O tenemos que seguir viendo cómo hay colegios donde hay tantas colas a pesar de que hay que pagar, y en colegios públicos donde nadie quiere ir? Y tenemos que seguir viendo cómo hay profesores que deciden que están por encima del bien y del mal y que enseñan a los niños lo contrario de lo que enseñarían sus padres en su casa. Y que además tenemos que aguantar que los profesores que están en colegios concertados, que hacen un esfuerzo brutal para poder mantener a sus niños dentro de las creencias de los padres, estén mucho peor pagados que los de los colegios públicos, que además son indespedibles. ¿Pero qué es esto? Y sobre todo porque son directrices que ¿Pero qué es esto? Desde la propia dirección de los colegios. O sea, me he encontrado con otro caso, que en este fue favorable, una profesora de una universidad, de un instituto de Kansas, donde se encontró con el mismo escenario que este profesor, que Burke, porque ella la habían acusado también por negarse a utilizar los pronombres trans. ¿Qué ocurrió? Que ahora le han tenido que indemnizar con hasta $95.000 por compensación de daños y perjuicios. Tenía dos alumnos con esa, vamos, que se declaraban transgénero, y entonces desde la escuela le dijeron que tenía que referirse a ellos por su nombre trans. Ella simplemente se refería a ellos con el apellido, pero lo que le dijeron desde la escuela es que esto no era suficiente y que le suspendían durante 3 días el ir al colegio por violar 11 políticas del distrito referidas al acoso, la diversidad y la inclusión. O sea, lo que alegaban desde el colegio era que, mira, nosotros te lo decimos porque es que estamos violando políticas ya dentro del distrito. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando lo llevó al tribunal de Kansas, allí lo que han visto es que no tenía ningún sentido esta denuncia, porque además la denuncia la interpuso la profesora al ver que, claro, que lo que tiene que primar es ese principio de la libertad religiosa que se encuentra en la primera enmienda de la Constitución americana, en vez de políticas a lo mejor del distrito que son meramente, pues, que van en contra de la creencia religiosa de esta persona y de sus creencias morales. Y es que la intromisión está llegando a unos niveles que dices, bueno, no, ni en el peor de los sueños, yo como padre me puedo encontrar con una niña de 15 años que me dice, papá, voy a abortar, y yo no puedo coger a mi hija y decir, hasta aquí hemos llegado, hija mía, vamos a hablar de esto, te voy a explicar qué es esto, y esto no lo puedes hacer. Como puedo no firmarle una autorización para que vaya a una excursión en el colegio a esa misma edad. Pero es que resulta que un juez me puede decir a mí que un niño de 11 años, que resulta que le han convencido algún maníaco obsesivo de que es niña y no sé qué, no sé cuántos, resulta que un juez puede decidir contra mi voluntad, que soy su padre, que castren a esa criatura. Pero, o sea, decir, oye, ya no. Y fomentado desde el colegio. Ya no. O sea, y mientras tanto, los partidos políticos haciendo el mongi y dicen, no, la inflación, tal. Oiga, que no, que la inflación es muy importante, pero ¿está usted viendo debajo de sus pies lo que tiene? ¿Está usted viendo lo que están haciendo con su sociedad, de la que usted es responsable político? ¿Y va a hacer usted algo? ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién va a hacer qué? Hace 2 días hemos tenido a Pere Aragonès saliendo, el presidente de la Generalidad catalana,
diciendo que celebraba que no se fuese a cumplir la sentencia que le obligaba a dar por lo menos un 25%, diciendo que en ningún colegio de Cataluña se iba a dar el español. Y no pasa nada. El gobierno no reacciona, la justicia no reacciona. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a tener que encontrarnos ante un 155, ante un señor que libremente es capaz de coger y decir, no, vamos a desobedecer una sentencia que nos obliga a dar por lo menos el 25%. Pero es que estamos viendo ahora mismo que no hace falta que pase en Cataluña. O sea, ahora mismo nos encontramos en la Comunidad Valenciana, que nos encontramos que a una profesora, se llama Encarna Grau, profesora del Conservatorio de Música, tras 35 años, que fue la primera mujer que consiguió ser titulada profesora en trompa, en la España, en 1980, ha sido despedida con 62 años por no tener el título de valenciano, que le han puesto ahora como obligación y que para hacer ese puesto de trabajo antes no se lo exigían. Y ahora la han despedido con 62 años y no ha habido ni ninguna feminista que haya salido a decir esto es una barbaridad, ¿qué va a pasar con esta señora? Nadie. ¿Por qué? Porque al final nos estamos encontrando en una sociedad aborregada que encuentra una y otra vez cualquier excusa, cualquier cortina de humo para no hablar de lo importante. Y lo importante es eso, del futuro de nuestros hijos, que bien se está señalando aquí, que es lo que tiene que importar. ¿Podemos hablar con esa mujer? ¿La puedes localizar? Se podría localizar perfectamente. A ver si podemos hablar con ella la semana que viene, ¿vale? Hoy no es lo mismo, pero hoy en el debate hay un titular que me llamó la atención. Cataluña y Galicia, Cataluña y Galicia, las dos comunidades en donde el español no existe en el ámbito oficial. En los ámbitos oficiales no existe. En justicia, en sanidad y... Lo digo porque Galicia me suena no sé exactamente a qué. Y volvemos a las crónicas de Manicomio. No le des la palabra Ana, a Javier Puente, ¿vale? Ana tiene otra noticia. Es que os habíais ido ya del tema. Sí, totalmente. Pero como yo también me tengo que ir, el Ministerio de Igualdad lanzó la semana pasada una campaña dirigida a los hombres sobre masculinidades. Pero lo hizo de una forma un tanto original, al más estilo de Crónicas de Manicomio, porque utilizó unas declaraciones del cantante El Fari que realizó en Radio Televisión Española en el año 84, en las que se refería al hombre blandengue. Sí, ahora parece que el Ministerio de Igualdad se ha quedado sin apenas recursos y utiliza unas declaraciones del Fari para sus campañas feministas sobre masculinidades, tal y como ha indicado el departamento que dirige Irene Montero. Esta iniciativa está enmarcada dentro del Plan de Corresponsables. Es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Libertad y dirigida contra la violencia de género. Lo que busca es poner en valor la gran evolución que se ha producido en la sociedad española en los últimos 40 años. Y no solo eso, también pretende animar a los hombres a seguir viviendo la masculinidad de una forma más comprometida, abierta y sana. La campaña además muestra con ejemplos todo lo que se ha avanzado en España durante estos años y recuerda que con el avance del feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres, ellos también ganan y que por tanto beneficia a toda la sociedad. Vamos a verlo. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y carrito del niño con el coche y el de qué, no sé. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear. Debe de estar ahí. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. ¿Qué os parece? Porque han tenido que poner... Como la mesa de hoy son todo hombres, creo que podemos empezar. Otra vez tirar el dinero, o sea, 40... Te digo lo que cuesta, te voy a decir, me encanta que hayas empezado por ahí. Lo que cuesta el plan de corresponsales para el presupuesto de este año son 190 millones de dólares, ¿vale? Entonces, según el BOE, la mayoría de estos fondos, el 84%, va destinado a la creación de bolsas del cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijos menores, que me parece fenomenal. Pero un 3% va destinado a planes de formación de corresponsabilidad familiar y cuidados destinados a los hombres. Ese 3% equivale a unos 6 millones de euros. Esa corresponsabilidad familiar lo que significa es definir la distribución de tareas y responsabilidades domésticas de forma equitativa y que impide por igual a todos los miembros, o sea, que implique por igual a todos los miembros del grupo familiar. Es decir, hacer promociones como esta campaña estarán dentro de ese 3% que cuesta los 6 millones de euros al año. En hacer este tipo de campañas de conciliación. Hace 40 años. Yo creo que deberían de estudiar el dato que se daba aquí antes de por qué están incrementándose tanto las violaciones en Tarragona, Gerona, Lérida. Ahí creo que es un poco donde debería de realmente decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver cómo solucionamos
estos problemas de abusos, de hecho, violaciones, además, etcétera, tienen etcétera. desde el Ministerio de Igualdad, si alguna campaña es dentro de ese plan de corresponsales, lo tienen que poner, porque me he estado mirando el BOE cómo se distribuyen, y se distribuye en función de las comunidades autónomas, de la superficie, habitantes, o sea, tiene varios desgloses, pero siempre que sea una campaña destinada a algo que vayan a realizar en el objeto de este ámbito, es decir, que vayan a utilizar ese presupuesto, tiene que ponerlo, y de hecho, al final del vídeo lo pone, plan de corresponsales. Pero es interesante saber que este dinero pues viene de aquí. Y más que nada, encima, se gastan un dineral para coger una idea que ni es suya. Sí. Vienen luego, los van a distribuir en redes sociales, en la televisión, en la radio, en la empresa y en el exterior, y de hecho para redes sociales tienen varias eslóganes. Tenemos cada día más hombres blandengues no saben lo que es un fuera de juego y no pasa nada, o 377 elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña, esto también es muy original, que acompañaba la imagen de un hombre cuidando a un bebé. Perdona, esto vale dinero, joder. Claro, eso es un problema. Allí en Cantera, que cuando he salido a las 6:30 de la mañana había 28 grados, al autónomo allí haciendo una obra, construyendo, y decir, no, aparte de la cuota que pagas, va destinada a esto. Es que es normal que se encienda la gente, o sea... que es normal. Es que tenemos 6 millones de euros para eso. Claro, es eso, que no... Es que están jugando con nuestro dinero. Por cierto, las declaraciones del Fari, ¿de qué año son? Del 84, de 1964. Me gustaría ver las declaraciones de los antifaris del año 84, a ver qué opinaban, porque igual resulta que opinaban absolutamente lo mismo los propios que ahora se quejan, con lo cual estaríamos hablando de descontextualizar las declaraciones. Es que descontextualizar yo, si fuera la sociedad Alfari, del momento. Que no creo que opinara eso, me cabrearía y probablemente... No, han dicho que han hablado, que han contado con la colaboración de su familia, porque claro, él ya no... Y yo lo que les preguntaría a ellas dos, pero no lo voy a hacer, es ¿queréis vosotras a vuestro lado a un hombre blandengue? Pero ya veis cómo se ríen, con lo cual la respuesta es inducida. No, lo otro sería preguntar qué es un hombre blandengue para una... Sí, pero ya solo no sé, blandengue... No queda bien. Porque yo viendo las imágenes, a una mujer lo blandengue no le acaba de... distintos. No. Ay, para gustos colores, no sé tampoco. Por cierto, ¿el Fari está muerto? Sí. Vale, es que no sé. No puede protestar. Por eso, Claro, no. Que eso la familia ha sido la que ha dado el consentimiento. Pero bueno. Sí. Pues no creo que hayan hecho bien, pero él lo sabrá. Pero todavía están indemnizando a las del último cartel, ¿no os acordáis? No, pero dice pasa que aquí esto corre a toda velocidad. Pero dice que han dado el consentimiento. Yo soy a la familia y no lo doy. Ya ves tú. Según nos señala del Ministerio de Igualdad. A manipular unas declaraciones, o al menos descontextualizar, vamos. Que a lo mejor pero es que lo mejor de todo es que este vídeo es viral en Internet desde hace 20 años. O sea, desde que empezaron los foros de Internet, yo qué sé, Media Vida, Foro Coche y esto. Fíjate si me preocupa el tema que no lo había visto nunca. Es que tenemos que poner... Al igual que el del vídeo de la mandanga, de la plástate aquí, cojo mi nave y te empieza a contar, o sea, los vídeos del Fari son míticos, o sea, y esto, o sea... Alba, tenemos que poner, cada vez que hablemos de Irene Montero, hay que poner el de Pollito la que has liado. Pollito la que has liado. Yo creo que no seguiría esta línea que vende ahora el Ministerio de Igualdad. No sé. Al criterio de la familia lo dejamos, pero sí. No sé si tienes algún apunte más por hoy. Pues ya está, aquí lo vamos a dejar porque ya os hemos respondido con la risa y nos vamos a ir a una pausa de publicidad. Ana Ullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. A vosotros. Pausa para publicidad y enseguida volvemos con más asuntos. Está ahí. Seguimos y lo hacemos muy pendientes de la Asamblea de Madrid, de la segunda jornada del debate del Estado de la región. En estos momentos Isabel Díaz Ayuso responde a Mónica García y también en apenas unos instantes esperamos que Rocío Monasterio suba a esa tribuna. Hasta allí nos iremos, hasta esta Cámara, en cuanto empiece la dirigente de Vox. Antes tenemos que hablar del Consejo General del Poder Judicial porque este martes 13 de septiembre concluía ese plazo, esa fecha límite para que el órgano judicial llevase a cabo sus nombramientos al Tribunal Constitucional. Pero vamos a entender un poco de dónde viene este embrollo político judicial. No hay precedentes en la democracia española de una parálisis institucional que afecte de tal manera al Poder Judicial. Tras 3 años y medio, el Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones, el Tribunal Constitucional sin poder renovarse y el Supremo al borde del colapso. Y aunque parecía asomar algo de luz al final del túnel, siguen sin respetar las fechas límites que marca el Gobierno, que vence hoy, 13 de septiembre. Sin embargo, la composición actual marca todo un récord, y es que data de 2013, es decir, de la primera legislatura
legislatura de Mariano Rajoy hace casi 9 años, un hecho que choca con la Constitución española, la cual establece un periodo máximo de 5 años para cada nombramiento. Esto no solo afecta al Consejo General del Poder Judicial, sino también al Tribunal Constitucional. El pasado 12 de junio venció el mandato de 4 magistrados del Constitucional, 2 de los cuales los tiene que nombrar el Gobierno y los 2 restantes el Consejo General del Poder Judicial, el cual no puede al seguir todavía en funciones, una situación que no se soluciona ya que ni el PSOE ni el PP se ponen de acuerdo. Hay un bloqueo en la renovación del órgano de gobierno, un bloqueo provocado exclusivamente por una fuerza política que es el Partido Popular, que dimitiera por ese motivo un presidente del Consejo y del Tribunal Supremo sería escandalosa en nuestro país y sería escandalosa en Europa. Lo que hemos planteado simplemente es una mayor independencia del Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Y adicionalmente, mientras cumplamos un mínimo de requisitos y no empecemos a hacer un trapicheo de nombres, esto los pongo yo, esto los pones tú. Y mientras los principales partidos de España continúan en guerra, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, da un ultimátum y advierte que de no haber acuerdo, el próximo 12 de octubre presentará su dimisión. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible. Por respeto a la dignidad de las instituciones que presido, resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable. No hubo acuerdo tras las elecciones de Cataluña, ni de Madrid, ni de Castilla y León y tampoco de Andalucía. Y a poco más de un año para las generales, el bloqueo en la justicia española continúa. Carlos Lesmes podría dimitir el próximo 12 de octubre si el panorama no se soluciona. Y vamos a ver, compañeros, una carta que precisamente en las últimas horas ha hecho llegar la vicepresidenta de la Comisión Europea al presidente del Consejo General del Poder Judicial. En ella dice que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén, y apunta a que España debe proceder a la renovación del órgano e iniciar un proceso cuanto antes para reformar el modelo de designación de los vocales del turno judicial, teniendo en cuenta los estándares europeos. Parece que Bruselas busca presionar de cualquier forma al Gobierno de España. Francas. Sí, pero no creo que el Gobierno de España reaccione ante lo de Bruselas, porque con coger la primera parte de la frase y decir que por culpa del PP no se renueva, se quedarán tan anchos. Es decir, eso no tiene solución, no tiene ninguna solución, porque es un problema de que nadie quiere renunciar a los privilegios que tiene. Y entonces, el que menos quiere renunciar es el que tiene más privilegios, que es el Gobierno. No tiene ningún interés. Yo ya dije aquí en un momento determinado que, y además me parece que el ejemplo hasta lo puede entender Pedro Sánchez, que supongo que lo entiende. El poder, si un juez está en el poder legislativo, se entenderá que haga las leyes según, no el Código Penal, sino según su cabeza ideológica, porque por algo está en el poder legislativo y le han votado bajo unas siglas. Pero si este mismo juez está en el poder judicial, no puede proceder a aplicar la legislación según su cabeza ideológica, sino que tiene que proceder a aplicarlo según lo que está escrito en la ley que ha aprobado el poder legislativo. Eso lo puede entender cualquiera. Si se quiere mezclar, pues tenemos lo que tenemos, que es una democracia de oferta. Javier. Bueno, yo ahí dentro del debate está más que comentado, ¿no? Sí. Llevamos meses, años, vamos, con el tema. No parece que se llegue a un acuerdo. Yo particularmente, y aquí hablo como Javier Puente, soy partidario de la máxima independencia del Poder Judicial, en este caso del Ejecutivo, ¿no? Porque claro, si en el Poder Judicial tienes a gente elegida por parte del Ejecutivo, esta persona que está en el Poder Judicial tiene una deuda con ese Poder Ejecutivo que le selecciona, ¿no? Y que gracias al cual ocupa ese puesto. Entonces me parece bastante, cuanto más se avance en esa independencia, muchísimo mejor. David. Nosotros la postura que hemos defendido siempre de Vox es que a los jueces los tienen que elegir los jueces. Es la única forma de conseguir esa independencia judicial y de que no encontremos ahora mismo pues, el Consejo de Poder Judicial esté secuestrado por el bipartidismo otra vez, o que sea fruto del mercadeo donde los partidos políticos van colocando sus piezas para conseguir
ciertos postulados o ciertos favores, por así decirlo. Está claro que la independencia del Poder Judicial es necesaria, porque es uno de los poderes, tiene que estar separados, porque si no nos vamos a encontrar pues, situaciones como nos encontramos ahora, pues que Pedro Sánchez utiliza las instituciones, utiliza el dinero público, utiliza todos los recursos para hacerse hasta documentales propios. Entonces desaparece completamente la independencia de todo. Y esto pasa en el Consejo de Poder Judicial y está pasando en todos los estamentos. Yo creo que es parte de la deriva del Estado, parte de la deriva de instituciones, y la culpa la está teniendo, pues eso, al final el bipartidismo, al final el ceder a ese chantaje que hacen los partidos de ponerte uno por otro. Cuando tienes eso, los jueces tienen que elegir a los jueces. Pausa para publicidad, apenas 40 segundos de reloj, ni más ni menos, y volvemos. Les recuerdo, mañana por la noche, Santiago Abascal en El Gato al Agua. Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales. Hoy vemos también al señor Feijóo protestando contra la imposición lingüística en Cataluña, pero ha aplicado leyes prácticamente idénticas en Galicia. Ya estamos de vuelta, últimos minutos, y nos vamos con Jorge Prieto, que nos va a contar el plan energético que está estudiando la Unión Europea, extender el impuesto a las eléctricas y también a las petroleras. Jorge. Sí, Alba, la Unión Europea continúa con su plan energético. Su negativa a lanzar rebajas fiscales para ayudar a empresas y familias en esta crisis energética sigue. De hecho, está muy de acuerdo con la idea de Sánchez de recaudar lo máximo posible. Y es que tras descalificar el impuesto español a las energéticas, todo apunta a que van a aplicar nuevos impuestos verdes. El texto de la Unión Europea reclama aplicar los impuestos a los beneficios caídos del cielo a las petroleras. Al fin y al cabo, los altos precios de la energía que pagan los consumidores generan beneficios muy elevados, no solo para los que generan electricidad, sino también para las empresas del sector del petróleo, como el gas, carbón y refinerías. Según apunta Bruselas, estas elevadas ganancias se han dado por factores del mercado externos, que han sido favorables gracias a la guerra rusa. La Unión Europea señala que estos altos precios de la energía aumentan la inflación y elevan el gasto público. Por ello piensan que es oportuno redistribuir parte de los ingresos obtenidos por las empresas en paquetes de ayudas para hacer frente a las dificultades de los consumidores y, en general, la sociedad. Gracias, Jorge. Bueno, ¿qué os parece lo que está estudiando la Unión Europea en estos momentos? Pues que seguimos con la misma filosofía, Eso es. La misma filosofía española. Yo sigo diciendo lo mismo que decía ayer y ahora lo concreto más. Cuando la Unión Europea me hable de una mesa de paz en la guerra de Ucrania, me creeré algo. No, pues aquí tomamos lo mismo. En lugar de hacer planes de conseguir una soberanía energética de los Estados miembros de la Unión Europea, de ver que han fallado, de ver cómo Trump tenía razón cuando le decía a los alemanes que dependéis completamente de Rusia, y geopolíticamente eso es una auténtica aberración, pues nadie asume el mea culpa y lo que hacen es, dicen, vamos a gravar los impuestos en lugar de hacer eso, o sea, directamente dejar de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, como estáis haciendo, porque al final lo que vamos a encontrar es que volvemos a lo mismo. Europa sabemos que son los halcones del norte y las palomas del sur, y al final las palomas del sur, que somos nosotros, somos España, vamos a sufrir como nadie estas medidas, estas restricciones, y este invierno va a ser más duro para las palomas que seguramente para los halcones, y las familias españolas que estamos viendo como son el objetivo prioritario de destrucción completo que está haciendo Sánchez con sus políticas, pues la Unión Europea pues, va a esa misma situación, y lo que ha dicho Víctor durante todo este programa, y lleva diciendo mucho tiempo, o sea, va a ser una salida muy tormentosa para los ciudadanos españoles, gracias en lugar, sobre todo a medidas como estas, que no van a solucionar el problema que tenemos, que el problema es que no tenemos suficientes fuentes de energía, y al final, con la base de impuestos no se solucionan las cosas, se soluciona a base de conseguir una soberanía energética y a base de conseguir una energía barata, limpia y sobre todo una fuente fiable de energía para que todos los hogares españoles tengan luz y las empresas españolas puedan ser competitivas a nivel internacional y puedan producir a unos costes mucho más bajos. Javier. Pues a mí también me sorprende, ¿no?, que sean estas las medidas que se toman en la Unión Europea, viendo el resultado en el que estamos ahora, con la falta de energía y que dependemos totalmente del exterior. Y, ¿qué digo? Pues por coherencia, ¿no? O sea, lo mismo que
pedimos para España, pues pedimos para la Unión Europea, esa independencia energética, que se devuelva el dinero de la recaudación que está teniendo a las familias, que se incentive ese ahorro energético y con ese ahorro energético que puedan tener las familias, pues que reciban una ayuda por su esfuerzo y por su trabajo, y luego que se impulse, ¿no?, en la continuidad de las centrales nucleares, que se utilicen pues toda la energía eólica que se pueda usar, las hidráulicas, que se utilice el gas. Y cuanto más energía seamos capaces de producir, mucho mejor, ¿no?, para llegar pues a esa independencia, que no tengamos que depender del exterior. Y eso que digo que es lo que me gustaría para España, es lo que pedimos para España, pues es lo que pedimos para la Unión Europea. Porque al final todos estos impuestos que se dicen, ¿no?, impuestos a las energéticas, impuestos a la banca, tal, es que eso al final lo pagan los mismos. Es que eso al final dice, pues incrementa un poco el precio y lo va a acabar pagando el ciudadano. Pero es que eso es lógico. O sea, yo si tengo en mi empresa, tengo que vender esta taza y me dice, no, es que aparte de los 10 euros de coste te voy a meter 2 euros más que me vas a tener que dar a mí. Oye, pues te lo voy a tener que vender a 12 euros a ti, porque como comprenderás yo no voy a perder dinero. Francas, que creo que te va a sacar la cartilla del reproche porque no se entiende muy bien, o por lo menos yo lo planteo así, esa medida que se ha propuesto, que ha enviado Feijóo a Moncloa, del ahorro de rebajar la factura de un 40% a los consumidores que ahorren en esa factura, ¿cómo se va a plantear? Y esto además, o sea, esto ya dije ayer que no lo entendía, porque claro, se trata de que todas aquellas personas que habían previsto ya, porque económicamente no daban para más, el bajar los gastos al mínimo, esos son castigados por previsores. Entonces ahora iremos a primar al tío que ahora gastaba lo que le daba la gana y dice, hombre, perfecto, porque ahora si consigo bajar me rebajarán. O sea, es una medida más improvisada, casi que lo que hace Sánchez. Pero yo iba por otro lado, porque habéis coincidido bastante en que la solución es la independencia europea de la energía. Y eso probablemente tiene una base que lo impide hoy, que es el dogma medioambiental, probablemente. Pero hay un peligro que es que está cayendo Europa. Trump avisó, no dependáis de Rusia, no, en parte porque era Rusia, pero supongo que en parte por el sentido común que tenemos mucha gente de no tener los huevos en la misma cesta. Bueno, pues ahora estamos pasando todos los mismos huevos a otra misma cesta, que es la de Estados Unidos. Y eso no sería un error tan grave, porque en teoría es un amigo, pero sería un error muy grave porque sería la misma cesta. Con lo cual, lo que no hay que caer es en lo que estamos cayendo. No, si nosotros hablamos de soberanía energética, es que tiene que ser España... Ya, por eso, que habéis coincidido los dos. Pero nosotros decimos que España tiene capacidad... Pero la realidad no es esa, ¿eh? La realidad no es esa. No, pero la realidad... La realidad es que Europa está pasando a depender de lo que Alemania dependía, Hungría y compañía, de Rusia, ahora estamos pasando a depender de Estados Unidos, con una diferencia, que en vez de venir por un tubo que era baratito, ahora viene con unos barquitos que son mucho más caritos. O sea, hemos hecho un pan como unas tortas... Yo creo que aquí cuando Julio tenía que meter lo del Telegram y decirlo bien claro, porque eso se estuvo diciendo aquí, se dijo aquí perfectamente de que Estados Unidos iba a sacar tajada para poder coger y meter el gas licuado en Europa a través de barcos. Y efectivamente es lo que ha pasado, y se dijo aquí en este programa. Por eso no se queja. Justamente antes de empezar, creo que fue incluso antes de empezar la guerra. Y dijimos que la inflación iba a superar el 10%. Y lo dijimos aquí, o sea, que si la gente quiere coger y quiere saber realmente lo que está pasando, pues eso. El Telegram de Julio y dando caña. Quedan apenas poquito menos de 5 minutos y me gustaría ir hasta Suecia porque este fin de semana han sido las elecciones y el Santiago Abascal sueco, así se le conoce y se le llama a través de las redes sociales, ha conseguido una victoria aplastante al quedar en segunda posición y ojo porque tiene opciones para gobernar. El Partido Socialdemócrata se sitúa como ganador de las elecciones en Suecia con un 30,5% de los votos, pero no tiene asegurado el gobierno, debido a que los 4 partidos de derecha son los que más apoyo han conseguido por el momento, con los demócratas de Suecia a la cabeza. Han sido la segunda formación más votada, con un 20,7% de los votos, mientras que el Partido Moderado ha conseguido un 19% de apoyo. El resultado final de las elecciones se presentará a lo largo del día de hoy para que se cuenten los votos del extranjero y los votos anticipados, lo que ha dejado en tensión a los partidos políticos por el estrecho margen de las cifras provisionales. Pero ¿por qué podría haberse producido este cambio de tendencia hacia la derecha?
Uno de los principales motivos podría ser que Suecia no ha logrado integrar a la gran cantidad de inmigrantes que han recibido en las últimas 2 décadas y que han ascendido a un total de 2 millones, lo que equivale a una quinta parte de la población. Así lo reconoció en mayo la primera ministra Magdalena Andersson, donde indicaba que esa falta de integración ha provocado no solo la creación de sociedades paralelas, sino el incremento de la violencia en las calles del país por parte de las bandas de origen extranjero. Un asunto que ha ocupado gran parte de la campaña electoral, mucho más que la economía, la crisis energética o el ingreso en la OTAN. Suecia es el país europeo donde se producen más muertes por armas de fuego y el único donde este tipo de crimen ha aumentado en las últimas 2 décadas. El año pasado ocupó el segundo puesto tras Croacia, pero este año, en 2022, lo ha superado al registrar más asesinatos en lo que lleva de año, en concreto 48, que en todo el año 2021. Ojo que esos resultados son provisionales a falta de que se escrute el 100% de los votos, porque estamos en apenas un 80-85%, pero el problema que tiene Suecia con la inmigración también claro, es muy grave. Pero si me dejas coger el rábano por las hojas, no entiendo por qué los que mandan en Europa no se dan cuenta que el problema no es la inmigración, el problema es la inmigración ilegal, que eso es un problema, porque proviene de un delito. Punto, no digo más. Nadie queréis decir nada. Bueno, que al final decimos que... que este pobre no va a gobernar el segundo. Ya verás. Tenemos 3 elecciones. Se van a poner de acuerdo para que no gobierne. Pensad que el día 25 tenemos las elecciones italianas, son trascendentales, en las que Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, podría convertirse en primer ministro de Italia. Tenemos las elecciones de Bolsonaro, creo que son el 25 de octubre, y trascendentales también, porque la alternativa de un señor que ha estado varios años en la cárcel por robo, corrupción sistemática, etcétera, etcétera, como Lula, puede volver a ganar las elecciones. Puede volver a ganarlas. En este momento le dan por delante las encuestas, para que os hagáis una idea de cómo están las cosas allí. Y las elecciones de medio término del 8 de noviembre en Estados Unidos, que eso sí que ya va a ser la reoca. Y el que no se haya dado de alta en el Telegram para entonces... No se enterará de nada. No se va a enterar. Así que os espero hoy en este Telegram. En el canal de Telegram. Y como nos queda un minutito, vamos a poner el teléfono del Club de Amigos para que aquel que no se haya dado de alta pues lo haga cuanto antes. 91 616 2464. También en la página web clubdeamigos.eltorotv.com o en el correo electrónico que vemos en pantallas club@eltorotv.eu. 91 616 2464. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Para seguir informados, el Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja, ya esta tarde la redacción abierta de la mañana. Nosotros nos vemos aquí a las 12 mañana en Dando Caña. Que tengan un feliz martes.